América. Y decidimos arrancar con León Gieco, con la memoria, porque es un tema que nos identifica a todos, porque ayer fue una jornada, por supuesto, de conmemoración, de recordación, pero también de lucha y, bueno, de volver a encontrarnos en las calles, que eso siempre nos reconforta y nos hace bien. Abrazarnos un poquito y mirarnos a las caras, sacar un poco los ojos de las pantallas. Ahí estamos avanzando entonces en este martes, comienzo de semana para nosotros, para Portate Bien, con Yeye Estrano en la musicalización y en la puesta en el aire, con Zipi González en la coordinación general, con Lichi Leiva, con Gustavo Kogan en la producción, con Marto en la edición, con José Chevalier en los controles de YouTube, con Cande Cancina, con Lautaro Ricardo y con Mica López Alonso en las redes y con ustedes, que ya me imagino que deben haber pasado por nuestro canal de YouTube a poner el like que corresponde. ¿Nos acompañan? Hasta las 12 nos quedamos en Portate Bien. Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza. 107.3 Re FM. Marzo en Telecentro. Decile chau a las olas y el mar y hola al nuevo Deco 4K con tecnología Android TV. La vas a pasar genial con todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, streaming, juegos y mucho más para que marzo sea el mes más divertido. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 12.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Levantarte temprano no era nada fácil. Hasta ahora. Cuando el día ya está en marcha, Lautaro Maislin, Verónica Castañares le ponen rock and roll a tu mañana, haciendo 1000 cosas a la vez. Lunes a viernes, de 8 a 9. En Re FM 107.3. ¿Te gusta? Re 107.3. Re FM. Re para vos. Carla Pelliza. Política. En Portate Bien. Y repasemos algunas de las cositas que sucedieron en este fin de semana largo, que la verdad es que tuvo para todos los gustos. Por supuesto, lo más importante es lo que sucedió ayer, 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Movilización impresionante en la Plaza de Mayo y en distintos puntos de la República Argentina. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes con la histórica bandera que recorre toda la movilización, con las caras de los detenidos, desaparecidos, de las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Realmente impresionante sí. La cantidad de gente por todos lados. Yo voy a todas las del 24 hace años y la verdad que lo que vi ayer hacía mucho tiempo que no lo veía, pero posta, realmente a los que seguramente les pasa lo mismo, que van todos los años, se habrán dado cuenta, no entraba nadie, no había lugar. Bueno, a la plaza no se podía entrar directamente, me imagino que hora pico debe haber sido mucho peor, pero era gente y gente por las laterales, por los costados, por arriba, por abajo, por la 9 de julio. Sí, era superaba ampliamente la 9 de julio, llegaba prácticamente hasta la zona del Congreso de la Nación, la cantidad de gente que había. La verdad, hoy veía algunos titulares. El gobierno dice que la oposición se apoderó, se apropió de la marcha del 24. Disculpame, la libertad avanza. ¿En qué momento la lucha por los derechos humanos, la memoria, la condena a los genocidas, la investigación y la condena a la pata civil de la última dictadura cívico-militar fue bandera tuya, ¿no? Un gobierno que desmanteló
la Secretaría de Derechos Humanos, actual Secretaría de Derechos Humanos, que no tiene ningún tipo de vínculo con los organismos, que los ataca, que los persigue. La verdad, querer plantear eso es cuanto menos absurdo. Vemos también algunas de las imágenes de los dirigentes políticos que estuvieron presentes. Axel Kicillof formó parte de esta convocatoria, la columna que tiene todos los años la Cámpora con otras organizaciones que partió caminando desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo, como se hace todos los años. Imágenes de las que también se hizo eco Cristina Fernández de Kirchner. Participó la Unión Cívica Radical. Me acuerdo que el año pasado había convocado solo un sector del radicalismo, la juventud en la ciudad de Buenos Aires, y era como medio un misterio a ver qué onda, quiénes iban a ir. Se especulaba con que iba a ir Martín Lustó, presidente del comité. En ese entonces se estaba discutiendo la ley bases, se estaba discutiendo el DNU 7023, y finalmente estuvo Martín Lustó, pero apareció así como al final, nadie lo quería confirmar en la previa, era como algo muy escondido. Y este año, a diferencia de lo que pasó en el 2024, no solamente convocaron en la previa, sino que también formaron parte de la organización, ¿no? Es como que no solo se rompen ciertas barreras que por ahí hacen, y ahí vemos la columna y veíamos la de la Cámpora también hace instantes, no solamente como que se rompe esa barrera de marcho con el kirchnerismo, que siempre se cuestiona, ¿no? Esta marcha la agarró el kirchnerismo. Bueno, chicos, el kirchnerismo es el que impulsó los juicios, claro, por los delitos de lesa humanidad, es el que mantuvo vigente las políticas de derechos humanos en la República Argentina. Si el resto de las fuerzas políticas decidió abrirse de esta fecha tan importante, no es culpa del kirchnerismo. Hay como una lectura errada, y está bueno que de golpe digan, bueno, ¿sabes qué? Felicitaciones, Unión Cívica. Nosotros también, claro. Nosotros también queremos estar, y nosotros fuimos la fuerza política que lideró en aquel momento Alfonsín, ¿no? Y estamos orgullosos de eso cuando, bueno, vos tenés hoy un radicalismo que está diezmado, que está siendo cómplice en su mayoría de las políticas del gobierno de Javier Milei. Bueno, ahí hay un sector que dice banderas históricas que nosotros necesitamos sostener. El sector que defiende al gobierno nacional lo que dice es esas banderas históricas hoy ya la verdad que no aplican a la realidad actual, ¿no? Pero lo valoro que hayan estado ahí como rompiendo esas barreras. Dice que también estuvo la coalición cívica, el macrismo no vi demasiado, mucho silencio. Me llamó la atención que Larreta no estuvo ayer. Larreta tiene al papá que fue secuestrado en la época de la dictadura, lo tuvieron cautivo unos 10 días, él era presidente de Racing, el hecho de no haber estado en un partido importante para la academia hizo que se visibilizara su ausencia, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el señor Horacio Rodríguez Larreta padre? Y esa visibilización hizo que lo liberaran, solo un mensaje en las redes sociales, pero no apareció. El año pasado sí había subido alguna imagen, esta vez decidió no hacerlo, pero bueno, realmente impresionante desde la participación civil hasta la participación política en esta movilización. Reapareció Pablo Moyano después de haber renunciado a la conducción de la CGT, estuvo presente en esta marcha también, ¿sí? Y me parece que vale la pena mencionar que después de muchísimos años hubo una convocatoria conjunta. Uh-huh. Si bien una partecita del PO entró bastante después a la plaza, después de las 5 de la tarde, con sus propios micrófonos y qué sé yo, digamos, esa mise en scène que hacen siempre, y que gritan. ¿Cómo gritan, chicos? ¿Cómo gritan? Déjense joder, hay un agudo ahí tremendo con los megáfonos. Bueno, pero la verdad que fue, me parece que marca el signo de los tiempos que después de tantos años se haya hecho una sola marcha, un solo comunicado, marca algo, ¿no? Marca totalmente. Un punto de inflexión. Totalmente. Un comunicado muy duro, como siempre, frente a las políticas de ajuste y de persecución de este gobierno. Estuvo presente Pablo Grillo, pidiendo por, su pronta recuperación. Según contó el padre, está mejor, habla. La verdad, un verdadero milagro lo que ha sucedido ahí. Pablo Grillo, este fotógrafo al que las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich le pegaron
pegaron con una granada en la cabeza y le volaron una parte de su cráneo. Por suerte está mejorando y el reclamo por su salud y en contra de la represión de Bullrich estuvo presente. Lo mismo con la situación de los jubilados, los crímenes que cometió Patricia Bullrich siendo ministra de Seguridad en la gestión de Cambiemos. La verdad es que un discurso muy, muy duro y vamos a escuchar qué era lo que decía, un fragmentito de lo que planteaba Estela de Carlotto desde el escenario ayer, cuando hacía referencia a que el Estado es el que tiene que garantizar la restitución de la identidad de los nietos. 8 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no solo la sigue sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos, también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de 4 décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas. Bueno, el Estado, que hoy está en manos de La Libertad Avanza, la verdad es que no termina de comprender la situación, no está a la altura de las circunstancias para nada, no estoy tirando ninguna novedad, por supuesto, sino más bien todo lo contrario. Salió un mensaje desde la Casa Rosada, solo traigo el tuit porque me parece una barbaridad, no me parece que aporte absolutamente nada a difundir este video vergonzoso que lo tiene Agustín Laje como protagonista. La historia no es solo aquello que nos cuentan, sino todo lo que nos atrevemos a descubrir. En este Día de la Memoria defendemos la libertad de conocer nuestra historia completa, planteando que el kirchnerismo lo que hizo fue adoctrinar, perseguir al que pensara distinto, y cuál era la línea que se bajaba, que eran 30.000 desaparecidos, que hubo un terrorismo de Estado, que hubo un plan sistemático de secuestro, apropiación de bebés, asesinatos, y lo que dice la Casa Rosada, lo que plantea el gobierno nacional, es que, bueno, es la teoría de los dos demonios, ¿no? Que había una guerra civil, que había terrorismo, que las organizaciones fueron las que provocaron esto, que no se las está juzgando. Sí, tan extremo que hasta te diría que empiezan a blandir la teoría de un solo demonio. Bueno, sí. Ya ni siquiera dos demonios, es un solo demonio. Todo el video es eso, son 20 minutos hablando de las organizaciones terroristas, montoneros, exactamente, claro. Desconociendo absolutamente todo, ¿no? Que es un crimen de lesa humanidad, que es un plan sistemático de parte del Estado, que es una acción privada, que fueron juzgados, pusieron un caso puntual en un comunicado, y también lo dijo Manuel Adorni, del capitán Humberto Viola. Las personas que mataron al capitán Humberto Viola y a su hija fueron juzgadas, fueron condenadas. Y era preexistente eso a las organizaciones que después mencionaba. Exactamente. ¿No? Se lo hicieron saber bastante a la gente. O sea que si vas a decir eso, por lo menos lee y estudia y pone datos certeros, porque no, o sea, es una falsedad tremenda, digamos, la cantidad. Yo ni lo vi, Debo decir que yo no lo vi en 1.5. Hubo mucha discusión en redes sobre si verlo o no verlo, y después pasó una cosa muy llamativa, que es que, claro, se montaron algunos defensores del gobierno, entre ellos Martín Menem, a decir, sí, tuvo 13 millones de reproducciones y entonces es una locura el apoyo al video, no sé qué. La verdad es que es como no entender muy bien en el país que vivimos. Digo, me pasa una cosa frente a esta cuestión, que es: dejemos de lado la opinión particular de cada uno de nosotros o de quienes están tirando acá. El mundo nos reconoce por haber juzgado a los milicos tan fuertemente que cada vez que una película argentina vinculada a la dictadura sale de las fronteras,
es un éxito en todo el mundo. El mundo sigue interesado en saber por lo que pasó en Argentina, por cómo se juzgaron los crímenes de la última dictadura. Entonces, suponer que este relatito de 19 minutos de un pibe que se cree que es un genio de los intelectuales de derecha es romper con ese paradigma, me parece que es una pavada. Sí, totalmente. Que sean más honestos también, ¿no? Porque ya está, sáquense la careta definitivamente. Obvio. O sea, digan que están a favor de la tortura, de la desaparición de bebés, díganlo. Bueno, un poco lo están diciendo, ¿eh? Sí, pero Cuando viste dicen... que no termina, porque hoy Laje salió, o sea, hoy ayer también salió a hacer declaraciones, no, bueno, nosotros no reivindicamos. Claro, hay gente que le critica a Laje la tibieza, o sea, que... O sea, a ese nivel estamos. Sí, sí. Pero bueno, es más honesto, sería más honesto intelectualmente que vayan directamente por todo. O sea, odiamos a los putos, odiamos que estamos a favor de la tortura, de la desaparición de gente y del robo de bebés. Listo, Hacete cargo. Hacete cargo. Eso sería más honesto. Yo me voy a adelantar en el tiempo. Voy a hacer una especie de premonición que voy a dejar grabada hoy. A ver, graben. Preparémonos porque el año que viene se cumplen 50 años del 24 de marzo del 76 y preparémonos para lo que este gobierno pueda llegar a intentar hacer de acá al 24 de marzo del año que viene. Porque es una fecha que va a ser muy fuerte, que simbólicamente siempre los números redondos tienen una especie de carga extra. Preparémonos, ¿sí? Estemos alertas, sepamos que no va a ser una fecha neutral para este gobierno el próximo 24 de marzo. Tenemos un año para pensar lo que tenemos que hacer de acá al año que viene. En medio siglo. Es una fecha que, insisto, para nosotros va a ser muy fuerte y muy significativa y muy simbólica, para ellos también. Y pueden apuntar a cualquier cosa para marcar esa fecha en un sentido que claramente no es el que queremos. ¿Más me tengo que preparar? Sí, lamentablemente sí. Para mí, la manera es como esta de no ver los videos de la JED. Sí. No mirar al monstruo. Sí, lo que pasa es que, una de las maneras. que mientras tanto siguen pasando cosas subterráneamente. Se sabe que hay mucha gente laburando para liberar a los genocidas que están en cana. Hay mucha gente laburando para eso. Entonces calculo que tu intención es advertir sobre eso particularmente. Yo veo dos cuestiones. Una medio simbólica que la dejaron entrever en estos días Expert y compañía, que es eliminar el Día de la Memoria, que lo pueden hacer a tiro de decreto, y la otra es efectivamente avanzar en el programa de liberación de presos de detenidos que la propia Villarroel quería, y que sería, insisto, los que vivimos los 90 recordamos los indultos como una especie de golpe fuerte que tuvimos que atravesar. Bueno, no nos dejemos estar porque, insisto, este gobierno no es un gobierno que quiere pasar a la historia como un gobierno más, sino que intenta ser un gobierno que, en teoría, cambie el paradigma y reacomode la historia entera del país. No está siendo igual demasiado original el gobierno para intentar ser revolucionario. Es el mismo mensaje, es exactamente el mismo mensaje que difundieron el año pasado y que ya existía antes de que vinieran estos payasos a gobernar la Argentina. Hablabas de Villarroel, hay coincidencias en el gobierno, hay pocas, pero entre el presidente y la vice esta claramente es una de las coincidencias. Sabemos cuál es el nexo de Victoria Villarroel con los genocidas, que ella los mantiene vínculos con ellos, los va a visitar, y lo que dice es que en estas largas décadas la memoria ideologizada reemplazó a la historia, que convirtió a los uniformados en los únicos responsables, que el dolor se convirtió en un relato manoseado por quienes reivindican a quienes pusieron bombas, secuestraron y ensangrentaron el país con una revolución que ningún argentino quería. Así que ahí también está compartida la posición de la Casa Rosada con Victoria Villarroel. Mencionabas a José Luis Espert. Vamos a cerrar esta posición del oficialismo con la postura del actual diputado nacional. ¿Por qué? Porque probablemente lidere la boleta de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Así que es bueno saber qué es lo que piensa también, en este caso, el actual diputado José Luis Espert. ¿No? Yo la verdad que desearía que algún día demos vuelta a la página de la historia por completo. Esto, basta. Estamos a punto de cumplir medio siglo del golpe de Estado del 76, seguimos hablando del golpe de Estado, medio siglo después, y todavía hay curro con el tema de los derechos humanos. Basta, ya fue. Miremos para adelante, ya está. Otro de los grandes... Además, debería dejar de ser feriado nacional esto. Es una discusión, ¿no? Debería dejar... ¿Qué estamos festejando? Fue un horror eso, ya está.
Sí, la palabra conmemoración me parece que no va, ¿no? El Día de la Memoria, de la Verdad y Justicia, recordarlo, ¿no? Como se recuerda. ¿Memoria, verdad y justicia qué? ¿Qué hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por lo que ellos supuestamente defendían? Nada, Bueno, si alguien le quiere contar a José Luis Espert qué hicieron Néstor y Cristina por la memoria en la Argentina, qué hicieron Néstor y Cristina para reparar lo sucedido en la última dictadura, los juicios por los crímenes de lesa humanidad, se lo pueden contar, tiene redes sociales el diputado José Luis Espert. Ahora, lo de Luis Majul, qué papelón. No. Hermano, qué papelón. Es que no hay que olvidarse, o sea, yo sé que no pasa nada porque evidentemente todo el mundo se recicla, acá nadie se prende fuego, nadie es cadáver político, nadie es cadáver periodístico, ya lo sabemos. Ahora, escucharlo a Majul ayer hablando de memoria completa también, subiéndose a este discurso nefasto del gobierno y haciendo esa entrevista, ni hablar, pero más allá de esto, yo que lo vi un poquito hablando de memoria completa, Majul. Papito, no se vuelve de eso, querido. Ojalá se vuelve. Ojalá no se vuelva. No se celebra nada el 24 de marzo. Conmemoración no le queda, chico. Está bien. Es una conmemoración del horror. Claro, estamos reflexionando, estamos recordando qué fue lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Tienen los cables medio cruzados y no saben bien cuál es el tiempo histórico que están atravesando. Nuestro compañero Lautaro Maislin habló ayer con Estela de Carlotto, que le preguntó a ella qué opinaba sobre el video que difundió la Casa Rosada, sobre toda esta posición que acabamos de repasar recién, no solo con el video de Casa Rosada, sino también con el tuit de Victoria Villarruel y esto que planteaba José Luis Espert, y esto lo respondía Estela al gobierno. Bueno, los que hacen esto son mentirosos, malas personas, y la verdad habría que juzgarlos y meterlos donde tienen que estar. Cuando mienten de cosas tan serias, creo que están cometiendo un delito muy severo para la sociedad que no entiende, capaz que cree en eso, y entonces está en una Argentina que no es la cierta. Yo creo que nosotros tenemos que seguir en lo que podamos, por supuesto, somos respetuosos, pero también esperamos que nos respeten. El gobierno no nos respeta, el gobierno nos humilla, nos ofende, y bueno, pero lo votaron. Entonces en esa cuestión hay que estar firmes de que cuando una persona, más que votar al país, está entregándolo, hay que ver qué pasa. Y el gobierno ayer también hizo un anuncio, lo hizo Manuel Adorni y después se replicó en las redes sociales, que es la desclasificación total de los archivos. Una vez más esta palabra, simulando que hay una parte de la historia que no está siendo contada. Vamos a escuchar qué era lo que anunciaba ayer el vocero presidencial Manuel Adorni y si esto tiene algún sentido o no tiene ningún sentido. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Y lo dijo sin ponerse colorado. Por suerte tenemos una colega que sigue muy de cerca todo lo que refiere a las políticas de derechos humanos, Luciana Bertoy, a quien les recomiendo no solo que sigan en las redes, sino que también lean su nota hoy en Página 12, y nos hace algún punteo sobre este anuncio. El decreto, como decía Manuel Adorni, ya existió, lo hizo Cristina, la desclasificación de los archivos, de toda la información del periodo 76-83 de las fuerzas, lo firmó Cristina en 2010. Con ese equipo se armaron, a través de ese decreto se armaron equipos de relevamiento en el Ministerio de Defensa, equipos que este gobierno
desmanteló. También disolvió la mesa de archivos que funcionaba en lo que era la AFI, actualmente es la CIDE, y de la que participaban organismos de derechos humanos, que se generó en la gestión anterior de Alberto Fernández. De forma unilateral también desmanteló estos equipos, diciendo que ya habían cumplido con su tarea. Entonces pareciera no tener ningún tipo de sentido lo que anuncia Adorni, primero porque existía, y segundo porque toda la estructura que se había armado para analizar esos archivos desclasificados fue desmantelada por la gestión actual. Además, también cuenta Luciana en su nota hoy en página 12 que después de este anuncio pasan un poco las horas y la versión oficial plantea que lo que se va a hacer es desclasificar los papeles que tiene la CIDE, la actual Secretaría del Estado, que van a pasar al Archivo General de la Nación, que no tenía ni la más mínima idea de que esto iba a suceder, así que tampoco saben cuál es la información, cómo, cuándo, nada. La información que les va a llegar a ellos. Según se cuenta en página 12, el anuncio de Manuel Adorni pareciera estar simplemente vinculado a la información que tiene la CIDE, que, como decíamos, durante muchísimos años se había dicho que no existía. Llegó Cristina Camaño en la gestión anterior al frente de la AFI y se intervino el organismo, y en ese momento se confirmó que existía documentación relativa al periodo de la última dictadura cívico-militar. Se relevan todos los datos que existían desde el 46 hasta el 85. Se arma esta mesa con organismos de derechos humanos para afianzar los criterios de búsqueda, y es este gobierno el que disuelve esa mesa. Por lo tanto, no se entiende muy bien cuál es el anuncio del gobierno nacional de algo que ya existía, que estaba funcionando y que ellos decidieron disolver y desmantelar. Ayer salió, por supuesto, por todos lados, seguramente la deben haber visto, a Cristina Camaño, de ex AFI y actual rectora de la Universidad de las Madres, diciendo que era toda una venta de humo, que ya estaban todos desclasificados. Ella fue parte justamente de esta mesa. Bueno, nada, otro fuego artificial, otro petardito más al aire que, bueno, ya no deslumbra a nadie, evidentemente. Para nada. Pero bueno, la última imagen de lo que fue ayer, mientras pasaba esto, mientras el gobierno vendía este humo. Ayer, antes de que comenzara la caminata desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo, se restituyó una imagen de Néstor bajando los cuadros en la ex ESMA, una imagen que este gobierno decidió sacar. Tal cual. Y se decidió restituirla. Estuvo Charlie Pisoni de Hijos, estuvo Guado de Pedro, senador nacional, Horacio Pietragala, ex secretario de Derechos Humanos, Mariel Fernández, intendenta de Moreno, Gustavo Menéndez de Merlo, Máximo Kirchner. El propio Máximo, claro. Exactamente, que estuvo ahí en ese acto, está en el centro de la foto, restituyendo la imagen de Néstor bajando los cuadros, porque hay que contrastar, ¿no? Todas las pavadas que dice el gobierno nacional con aquellos momentos históricos que realmente valen la pena. Y sí, José Luis Espert se preguntaban qué habían hecho Néstor y Cristina por la lucha de los derechos humanos. Bueno, que se pegue una vueltita ahí por la ex ESMA. Habló Cristina también este fin de semana, uno de los temas centrales, que no vamos a repasar todo su discurso porque fue larguísimo, pero uno de los temas centrales, por supuesto, fue el Fondo Monetario Internacional, que se estima que por estas horas va a haber una reunión informal entre el directorio y el staff para terminar de definir algunas cuestiones del acuerdo con la República Argentina, que según Milei va a llegar en 3 semanas nada más. Así que vamos a escuchar qué era lo que decía la expresidenta de la Nación, que estaba evidentemente muy enojada, le pegó absolutamente a todo el mundo, no dejó al gobierno en paz, cachetazo de acá, cachetazo de allá, y una de las personas que la ligó, además del presidente, fue por supuesto el vocero Manuel Adorni, justamente sobre el tema del Fondo Monetario. ¿Verdad que? Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó ¿cómo es esto del fondo? Que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. Le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima
Y ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos en la República Argentina, sino que eran los dólares. Hola, ¿qué tal? Bueno, Cristina estaba muy enojada, para mí me pareció, en este acto que se hizo en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, porque en estas últimas horas salieron a atacarla por todos lados. Ella acusa que, bueno, Javier Milei, bastante acorralado por todos los escándalos que lo tienen como protagonista, puntualmente el caso Libra y, bueno, los cachetazos que cada tanto le pega a Cristina en las redes sociales, tuvo que llamar a sus amiguitos en Estados Unidos para intentar hacer alguna especie de contragolpe. Entonces le prohíben a Cristina entrar en Estados Unidos, pero además también la justicia avanza con su pretensión de meterla presa a Cristina, cosa que cada vez es más posible en esta República Argentina. Es posible, por no decir muy probable, que el Poder Judicial avance contra la expresidenta de la Nación. Todo eso se dio el viernes, ella habló el sábado y decidió, bueno, nada, cachetearlo a Javier Milei por su ignorancia absoluta sobre la historia de la República Argentina. Después lo vamos a ver en las burradas, pero no sabe cuál es el nombre de San Martín. Y a Manuel Adorni, porque la verdad es que son... Dicen tantos sincericidios estos muchachos que se la dejan servida ahí a Cristina, que tiene una capacidad de oratoria realmente asombrosa. Hay algo que, digamos, que es fácil de pescar, que es muy difícil venderle a la sociedad como algo positivo, pedirle plata al Fondo Monetario. Lo intentó Fran Fija y el gordo no le fue bien. No le fue bien, es muy difícil. Borra eso. Lo corrieron también. Claro, lo corrieron en Twitter. Es un buzón muy difícil de vender y de comprar. Entonces, cuando Adorni, cuando a Milei o cuando a Caputo dicen, che, para explicarnos lo del fondo, no hay mucha forma de explicar que la cosa no va bien y por eso caes en el fondo. No hay demasiada vuelta. Adorni le quiso responder, no voy a traer el video de Adorni, sí el tuit del vocero presidencial. Che, hermana, le dice, siempre hay que chequear la información, fin, y pone un video de casi 2 minutos del mismo hablando del fondo. ¿Cuál es el argumento que está en ese video? Que la Argentina, que ellos no están yendo al fondo, sino que la Argentina ya estaba en el Fondo Monetario Internacional, entonces que por lo tanto no es un fracaso de este gobierno. Mira. Sino de Mauricio sería. Claro, de Mauricio y de Caputo, que es el mismo ministro. El mismo, claro. Ah, ok. El mismo, exactamente. Pero no fue la única crítica de Cristina, no solamente criticó a Javier Milei, a Manuel Adorni, también apuntó contra ciertos sectores del Partido Justicialista, puntualmente algunos gobernadores que en este primer año de gestión de Javier Milei le funcionaron bastante de aliados al gobierno nacional, así que vamos a escuchar qué planteaba la presidenta del PJ sobre esto. Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, si los diputados peronistas de Tucumán, si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Y lo digo con mucha pena y mucho dolor. Y sí, ¿no? Y sí. Aprovechó para tirarle un palito a Massa, ¿no? Porque dice que fueron con Sergio Massa. Sí, habría que ver. Hay que ver con los que fueron todos los demás también, ¿no? Sí, habría que ver si es un palo. Si es un palo a Massa o decir ellos acompañaron este proyecto y después se dieron vuelta. Pero tiene razón, es cierto que hay dirigentes peronistas que, fueron muy beneficiados en este último tiempo económicamente por el gobierno nacional. En general no son las provincias de Juntos por el Cambio a las que les da plata a este tipo de aliados, y que, Cristina como presidenta del PJ inició un proceso de intervención del partido en las distintas provincias, claro, en algo que creo que no es solamente un tema que tiene el Partido Justicialista, sino que está intentando, todas las fuerzas políticas de la Argentina están intentando ir en el mismo sentido, que es recuperar en
cierto punto la pureza, ¿no? El ser orgánicos, el mantener una misma línea, una coherencia. Están todos intentando volver a recuperar cierta identidad que evidentemente está muy diluida porque, a mi modo de ver, no puede ser que la línea del partido sea una y que después vos tengas dirigentes políticos que voten o manden a votar en sentido diametralmente opuesto, ¿no? En el Senado de la Nación también está pasando que hay una partición del bloque de Unión por la Patria, del interbloque de Unión por la Patria, que tiene 34 senadores. Bueno, hay 4 que deciden abrirse, mantenerse dentro de la estructura, pero tener un poco más de libertad. Bueno, ¿qué pasa con eso, no? También lo había mencionado Cristina en este discurso. ¿Qué pasa con esos dirigentes que deciden acompañar algo que es literalmente lo opuesto a lo que pregona el Partido Justicialista? Y también le pasa a otros, ¿no? La Unión Cívica Radical también te intervino en la provincia de Tucumán, donde vos tenés a Campero que vota con el gobierno nacional. Le pasa al PRO diciendo la voy a rajar a Patricia Bullrich. Le pasa a la coalición cívica. Como que todos se desorganizaron muchísimo con las coaliciones y de golpe están intentando ordenar un poquito, porque si no es medio bueno, pero cachivache. eso habla del momento de degradación de la política que estamos viviendo y en particular, digamos, de esos cargos que finalmente pretenden mantener, que digamos que el único objetivo de esa gente es mantenerse en un cargo, mantenerse en esa mezquindad de cobrar un sueldito, porque no es un sueldito, pero no importa, de diputado, de senador, y eso ya lo estamos viendo todos, y la verdad es que es eso. Es profundizar la degradación de la política. Es ya nadie... Dejen de mirarse el ombligo, por favor, porque así vamos a estar. Porque cada uno quiere mantener el statu quo. Entonces es cómo me perpetúo en el cargo, cómo puedo mantener en este año de elecciones. Bueno, nada, los que se fueron del Senado, de Unión por la Patria... Mira, no me hagan hablar, no me hagan hablar. Claro, pero porque sí, porque lo único que quieren es mantenerse en el cargo. Déjense de hinchar las pelotas con eso. Otras frases de Cristina, bueno, que lo venimos charlando en 6 días, en una semana, ya vendieron el 30% de los dólares que compraron entre el primero, en todo el primer trimestre para sostener la ficción del dólar barato. Marca, bueno, las contradicciones de Milei, de lo que pensaba del fondo antes y lo que está haciendo ahora. También cuestionó la coalición cívica, todo vinculado al tema del Fondo Monetario Internacional. Coalición cívica que planteó que Karina Milei es la cajera del presidente, de su hermano, y que después terminan apoyando el decreto que le permite ir al Fondo Monetario Internacional. Sobre la Corte Suprema de Justicia, que se está discutiendo y el 3 de abril va a haber una sesión en el Senado, dijo que es un papelón, que es parte de la degradación institucional, que tenés de 4 miembros actuales en la Corte, 3 que aceptaron ser designados por decreto, 2 con Mauricio Macri, 1 con Javier Milei. Un poder judicial, también dijo Cristina, que es muy rápido para salvarse a sí mismo, porque cuando se votó la ley de democratización de la justicia, la declararon inconstitucional, pero el decreto 70/2023 sigue ahí vigente y había llegado a la Corte también, pero no hicieron absolutamente nada. Y como se trataba de un congreso de educación, habló también Cristina sobre la cuestión vinculada a esta materia, habló del malestar que existe con la educación pública por la falta de clases todos los días, los docentes también que tienen malestar porque es muy difícil manejar los cursos en la actualidad, teniendo en cuenta todas las herramientas tecnológicas que existen y tal vez también la falta de orden que a veces se encuentra en las casas, malestar en los pibes, malestar en los adolescentes, malestar en todos lados. Y ella lo que plantea es un tema que es incómodo para todos nosotros, pero tenemos que ponernos a trabajar en esto, en ver cómo reconfigurar, ella mencionaba el Estado a nivel general, pero por supuesto en este caso vinculado a la educación, porque si no lo hacemos nosotros va a venir otra fuerza política como la que nos está gobernando y lo van a hacer ellos. Entonces, a los temas incómodos, a ponerle el cuerpo porque algo tenemos que hacer con esto. Y para cerrar, este fin de semana también sucedió que se terminó la moratoria, chicos, se terminó la moratoria previsional en la República Argentina, para mencionarlo.
ahí tenemos más de 200.000 afectados, una decisión de Milei y de los cómplices que decidieron no bajar esta semana al recinto para votar su prórroga. Entre agosto del 2023 y agosto del 2024, el padrón de jubilados y pensionados creció en 260.000 personas. El 88% de ese total ingresó al sistema por la moratoria. Pueden leer esta nota en el Destape. Más de 240.000 personas se van a quedar sin la posibilidad de jubilarse. El 50% de ellas son varones, casi el 70% son mujeres. Quienes no puedan regularizar los aportes a tiempo, o sea, tener los 30 años de aporte al momento de llegar a la edad de jubilarse, solo van a poder acceder a la PUAM, a la prestación universal para el adulto mayor, que es un 80% de la jubilación mínima y te permite acceder a beneficios como la cobertura del PAMI y asignaciones familiares, pero en el caso de las mujeres pueden acceder a partir de los 65 años. Hoy la edad de jubilarse para las mujeres es de 60, así que también es una extensión de la edad para jubilarse, ¿no? Dos cosas muy cortas sobre la cuestión de la moratoria. Efectivamente hay mucha gente que se queda afuera. Efectivamente hay una manera complicada de entender que una moratoria no es nada regalado, sino que es algo que se hace en todo el estado. La AFIP también da moratorias para que la gente que no pudo regularizar su situación frente a la AFIP pueda hacerlo pagándolo, y la moratoria previsional es lo mismo. La otra cuestión es que más allá del 20% de diferencia de la PUAN respecto a la mínima, hay una cuestión extra, que es que la PUAN no es pensionable. Esto quiere decir, la persona que tiene una PUAM cuando se muere, su pareja no recibe nada, mientras que una jubilación mínima sí es pensionable, con lo cual hay una gran diferencia ahí respecto al futuro de mujeres y hombres que avanzan en este esquema de precarización incluso del sistema jubilatorio. Algunas de las cositas entonces que pasan en la Argentina de Javier Milei. 6 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Portate bien. De 9 a 12. En Re.